más es un noticiero NTC Colombia. Hoy nos encontramos aquí en el Parque Villaluz, ya que se nos extrayeron las normas técnicas colombianas de dibujo técnico. Vamos a ver qué sabe la gente. Nos encontramos con la señora Amparo. Señora Amparo, ¿tú qué sabes de la norma técnica colombiana de dibujo técnico? No, nada. ¿Nada? No. Listo, muchas gracias. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Nos acaban de informar desde la sala de redacción que nuestro corresponsal Jair ya sabe un poco más de esta norma y fue informado por un ciudadano. Vamos. Nos encontramos en el CAI, donde fue retenida la norma técnica número 1580, en donde los uniformados hicieron un excelente trabajo con los protocolos de bioseguridad gracias a la pandemia, en donde nos dicen que la escala es una relación existente entre la dimensión lineal de un elemento, tal como se representa en el dibujo, y la dimensión real del mismo elemento. Son tres tipos de escala: la escala natural, que es de 1 a 1, la escala de ampliación, que se representa de x a 1, y la escala de reducción, que se representa de 1 a x. La de ampliación, que es de x a 1, representa que x unidad en el plano equivale a una unidad en la realidad. Y la escala de reducción, que es de 1 a x, representa que una unidad en el plano equivale a x unidades en la realidad. Nos acaban de informar que hay una niña persiguiendo a la norma técnica. Nuestro compañero ya nos informará más sobre esto. Nos encontramos en el lugar de los hechos, en donde hemos visto a la niña perseguir a la norma 1034. Nuestra pequeña heroína nos ha demostrado o nos ha dicho de qué se trata. Esta es la norma de documentación, elementos de datos y formatos de intercambio de información, representación de fechas y tiempos, en donde su principal objetivo es evitar confusiones y el riesgo de mala interpretación y sus posibles consecuencias. Me han informado que hemos tenido otro avistamiento. Vamos al lugar de los hechos. Mientras nuestro compañero ubica a esta pequeña pero valiosa heroína, vamos a hablar más sobre la norma 1777, la cual especifica los principios generales de presentación, los cuales se aplican a dibujos. La primera es la posición relativa de la vista. Acá vamos a encontrar el método de primer ángulo y de tercer ángulo. El de primer ángulo especifica la parte frontal con la letra A y justamente debajo de esta la parte superior. En el tercer ángulo pasa lo contrario, la parte frontal con la letra A y encima la parte superior. El Dolex de siempre, ahora con nueva imagen. Dolex, alivio efectivo, alivio confiable. Ahora hablaremos un poco más de la selección de las vistas en la norma 1777. Estas se deben seleccionar para que el objeto proporcione mucha información. Entonces se seleccionan así: primero, limitando la cantidad de vistas al mínimo suficiente; segundo, para evitar aristas ocultas; y tercero, para evitar la repetición innecesaria de las cosas. Entonces existen tres tipos de vistas: las auxiliares, las parciales y las locales. Mamacita, jo. Mamita. Mamita. Mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la vivienda, la banca bajo un solo techo, el techo de la Casita Roja. Volviendo a estudiar y hablando un poco más sobre los tipos de línea de la norma 1777, estos se deben usar solo los tipos de línea y espesores mostrados a continuación. Respecto al espacio de separación entre líneas paralelas, debe ser de mínimo 0.7 milímetros. A su vez, estas tienen un orden de prioridad. Primero, las líneas exteriores y aristas visibles. Segundo, las aristas invisibles. Tercero, los planos de corte. Cuarto, las líneas de ejes y simetrías. Quinto, las líneas centroide. Y sexto, las líneas de proyección. A su vez, para la terminación de líneas, esto depende. Primero, si terminan puntos, si terminan dentro de las líneas exteriores de un objeto. Segundo, en punta de flecha, si terminan en la línea exterior de un objeto. Y tercero, sin punto ni punta de flecha, si terminan en una línea de dimensión. No hemos podido alcanzar a nuestra pequeña heroína, pero continuando con nuestro informe, la norma técnica 1034 tiene como objetivo y campo de acción lograr la representación de fechas en el calendario gregoriano en conjunto con horas y periodos de tiempo. Para esto es necesario cierto tipo de caracteres, los cuales pueden ser de carácter especial o numérico
o alfabéticos. Empezando con los caracteres especiales, estos son principalmente utilizados para separar, en donde encontramos el guión, el cual es principalmente utilizado para separar fechas, los dos puntos para separar horas y el slash, el cual es utilizado para separar periodos de tiempo. Continuando con los caracteres alfabéticos, encontramos la C y la Y, en donde representarán el año en el que estamos. M el mes, D el día, todos estos en mayúscula. Y en minúscula tenemos H, M y S, el cual representa la hora de minutos, de horas, minutos y segundos. Además de eso, podemos tener caracteres alfabéticos como designadores. Este puede ser P mayúscula, el cual designa un periodo de tiempo, T, que es el designador de tiempo, y W, que es el designador de semanas. Nos encontramos en el lugar de los hechos donde la norma número 1960, Principios Generales de Dimensionamiento, se ocultaba ante las autoridades. Para explicar esta norma, primero hay que definir la palabra dimensión, que es un valor numérico expresado en unidades apropiadas de medida que se indican gráficamente sobre un dibujo técnico. Hay tres tipos de dimensiones. La dimensión funcional, que es una dimensión muy importante; la dimensión no funcional, que pues no es importante; y la dimensión auxiliar, que esta dimensión solo es para dar información. Cabe aclarar que cada dibujo debe tener la misma unidad de medida, y las unidades de medida se hacen con tres importantes factores, que es la línea de proyección, la línea de dimensión y la cabeza de flecha, que se llaman también líneas de guías, que pueden ser abiertas, cerradas o cerradas y rellenas. Bueno, hasta aquí la misión de NTC Colombia. A continuación van a haber reportajes especiales hechos por nuestros fabulosos periodistas. Chao, chao. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo. Muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su edición especial con Cristian David Penilla. Hoy voy a explicarles sobre la norma técnica colombiana 1687 y 1994. Ok, entonces vamos a hablar sobre la norma técnica colombiana 1687. Esta norma nos habla sobre los tipos de formatos y pues los tipos de plegados que tienen. Hay tres tipos de formatos. Están los formatos básicos, están los formatos oblongos y los formatos excepcionales. Los formatos básicos son también llamados formatos de primera lección. Son formatos de la serie A, donde se puede ver que cada uno es una subdivisión de un primer formato, el formato A0. Las dimensiones del formato A0 son de 1 metro por 1 metro. Entonces podemos ver que si por ejemplo doblamos este formato A0 por la mitad, obtenemos dos formatos de tipo A1, y si estos son doblados nuevamente por la mitad, obtenemos 4 formatos del tipo A2, y así sucesivamente. Formatos oblongos son formatos derivados de la serie A. Entonces podemos ver que estos son usados tanto en altura como en longitud. Por ejemplo, veamos este, 1/4 de 2A0. ¿Esto qué nos dice? Que este formato es 1/4 de la unión de dos formatos de A0. Entonces sabemos que el área de este formato sería de medio metro cuadrado. Lo mismo con este, 1/4 de A0. Entonces sería tomar un formato A0 y sacar su cuarto. Su área sería la del cuarto de 1 metro cuadrado. Formatos excepcionales. Estos formatos se caracterizan porque uno de sus lados mide más de 1189 milímetros. Entonces podemos ver que estos formatos son usados únicamente en longitud, no son usados en altura, y tienen que ir enrollados en bobinas. Ok, vamos con los plegados modulares. Entonces hay dos tipos de plegados: plegados para formatos que deben ser archivados en bolsa y plegados para formatos que deben ir archivados por el proceso de encuadernación. Entonces, para el plegado modular normal, que va a ser archivado en una bolsa,
se debe subdividir el formato A0 en 16 módulos de formato A4. Los formatos A0 y A1 tienen variaciones. Se puede ver que se doblan de la siguiente forma, donde el A0 por medio de 5 operaciones se obtienen 16 módulos A4 y en el A1 se obtienen 9 módulos de tamaño A4. Para los formatos oblongos que serán archivados en una bolsa se hace el siguiente tipo de plegado. Podemos ver que por ejemplo acá en el formato 1/4 de 2A0 es doblado por la mitad, luego se doblan las mitades de las mitades hacia afuera, se obtienen 8 módulos A4. Para los formatos excepcionales que serán archivados en una bolsa se hace un doblado en primer tiempo, como se muestra en esta figura de acá, y luego se procede a hacer uno de los tipos de doblados que pues ya fueron explicados anteriormente. Ahora veamos cómo sería el tipo de plegado con el proceso de encuadernación. Entonces, estos tipos de plegados son distintos, ¿ya? Acá podemos ver, por ejemplo, plegado modular del formato A2, ¿ya? Horizontal. Cada formato tiene una versión tanto horizontal como vertical. En el proceso de encuadernación se llevan cierto tipo de márgenes que pues los explicaré un poco más adelante. Y podemos ver que, por ejemplo, acá hay dos dobleces. Entonces el doblez 1 se ve que es doblado hacia afuera y el doblez 2 es doblado hacia adentro del formato. Acá podemos ver los orificios de la encajación. Entonces es importante recalcar que el rótulo debe quedar siempre en la cara de enfrente. Ahora veamos cómo sería el plegado para cada tipo de formato. Entonces, por ejemplo, acá se ve que en el formato A0 tiene una versión vertical y horizontal. Lo mismo para el A1, para el A2. Es importante que vean que en el formato vertical hay un doblez adicional. El formato horizontal no lo tiene. O sea, aquí estaría el A3. Hablemos ahora de cómo sería la margen para el archivo. Acá podemos ver un ejemplo. Este es un formato A3. Entonces, todos los formatos en su lado izquierdo deben dejar 20 milímetros, que es donde se dejarían los orificios de la encajación. Y las margen superior, inferior y derecha cambian según el tipo de formato. Entonces, para el formato A0, A1 y A2 se tienen que dejar 10 milímetros. Para el formato A3, A4 y A5 se dejan 5 milímetros. Y listo. Con eso terminaríamos la norma 1687. Ahora veamos la norma técnica colombiana 1914. Esta nos habla sobre el rotulado de documentos técnicos. Entonces tiene que tener dos principales zonas, la zona de identificación y la zona de información adicional. La zona de identificación se compone de tres partes. Primero, un número de registro que identifica al dibujante. Segundo, el nombre del propietario legal del dibujo. Puede ser una firma, puede ser un emblema, o puede ser simple y sencillamente el nombre del dibujante o la persona a la que le pertenezca el dibujo. Y tiene que tener un título. Todos los dibujos técnicos tienen un título que los identifica y que pues resume brevemente el contenido de este. La zona de información adicional. La zona de información adicional puede contener ítems indicativos, puede tener convenciones particulares y puede tener ítems administrativos. Los ítems indicativos muestran información que es necesaria para comprender el dibujo. Por ejemplo, el símbolo de la proyección que fue usada en el dibujo, la escala o la unidad de dimensión lineal unitaria. Convenciones particulares. Aquí van apartados como métodos de indicación de texturas o tolerancias generales, por el estilo. Y por último están los ítems administrativos. Estos nos muestran información tales como el tamaño o el tipo del papel, el símbolo de revisión o la fecha de cuando fue emitida por primera vez el dibujo. Cuando el dibujo está compuesto de varias hojas, cada hoja debe tener un número consecutivo que lo represente. Y en la primera hoja tiene que indicar el número total de las hojas que hay en el documento. Bueno, eso sería todo por mi parte. A continuación, mi compañero. Continuando con nuestro informe de la norma técnica 1034, podemos encontrar la representación de fechas calendarias. En primer lugar, encontramos un formato básico, en donde los 4 primeros caracteres alfabéticos nos van a señalar el año, los siguientes es el mes y los siguientes es el día. En este caso encontramos como ejemplo el 12 de abril de 1985. En formato ampliado lo podemos encontrar separados mediante un guión
el cual separa años de meses y meses de días. Cabe resaltar que esto también lo podemos representar con precisión reducida en el caso que queramos representar solo el año o solo el año y el mes. Encontramos aquí un ejemplo de representación truncada en donde omitimos este CC, que significa el siglo en el que estamos. O sea, aquí es una fecha específica del siglo actual. Entonces aquí estaría del siglo XIX, el año 85, el mes 4 y el día 12. Continuamos con la fecha ordinal, en donde esta es la que representa el número de días que ha transcurrido en el año. Aquí han transcurrido 102 días del año 1985. En todas las fechas vamos a encontrar que en el formato ampliado va a estar separado por guiones. Aquí podemos encontrar otro ejemplo de formato truncado en fecha ordinal, en donde este slash va a representar lo que emitimos de formato completo, en donde aquí emitimos el año, y esto va a representar simplemente un día en específico. Continuamos por la fecha indicada mediante semana de calendario y números del día, en donde aquí tenemos una curiosidad y vamos a encontrar el designador de semana. Entonces aquí primeramente encontramos años, designador de semana, el número de semanas que han transcurrido del año y el número de días de la semana. Esto quiere decir que el lunes va a ser 1 y el domingo va a ser 7. En este caso es el viernes de la semana 15 del año 1985. Y aquí en formato truncado, al igual emitimos el año, va a haber el guión, el designador de semanas, semana 15, día 5 de la semana. Ahora encontramos la hora del día. Empezando por la hora local del día, nos encontramos con un formato básico de horas, minutos y segundos. Aquí este ejemplo nos quiere decir que son los 20 minutos y 50 segundos pasadas las 23 horas del día. En el formato ampliado, a diferencia de las fechas, van a estar separados por 2 puntos todas las horas. También en hora local podemos encontrar ejemplos en donde nos marcan las horas con decimales. Y otro ejemplo de formato truncado va a ser este, en donde vamos a encontrar 2 slash porque emitimos 2 partes del formato básico, del formato original. En este caso emitimos horas y minutos, y esto nos va a representar un segundo específico en cierto minuto. Continuamos con la representación de medianoche, en donde encontramos el comienzo de un día y el final de un día, como lo podemos ver en la imagen. Continuamos con la hora universal coordinada. Al igual que la hora local, vamos a encontrar las horas, minutos y segundos, y en la hora universal coordinada vamos a encontrar el designador de zona horaria, el cual lo representa una Z. Encontramos ejemplos de eso. Aquí serían 20 minutos y 30 segundos pasadas las 23 horas del día en cierta zona horaria. Aquí podemos encontrar un ejemplo más concreto, en donde se le va a colocar un más si la hora de la ciudad del país está adelantada a la hora universal coordinada, y un menos si está atrás de la hora universal coordinada. En el primer caso encontramos que está 1 hora adelante de la hora universal coordinada, y el segundo ejemplo podemos encontrar que está 5 horas atrás de la hora universal coordinada. Continuamos con las representaciones completas, lo cual es el conjunto de las fechas y las horas. Vamos a encontrar 3 casos: para fechas calendario, para fechas ordinales y para fechas indicadas mediante números de semana y día. Aquí las vamos a explicar. Entonces, para el caso A vamos a encontrar los años, meses y días. Vamos a encontrar un designador de tiempo para luego seguir con las horas, los minutos y los segundos. En el caso B vamos a encontrar lo mismo: las horas, los años, los días, el designador de tiempo y el tiempo transcurrido. Y en el último caso vamos a encontrar las horas, el designador de semana, el número de semanas, el número del día, el designador de tiempo y el tiempo transcurrido del día. Por último vamos a encontrar los periodos, donde encontramos 4 casos.
El primero como una duración de tiempo con un inicio y un final específico, en donde vamos a encontrar la separación mediante un slash del periodo. Vamos a encontrar el año, el mes, el día, el designador de tiempo y las horas, los minutos y los segundos, al igual que el otro lado. Entonces aquí vamos a encontrar que este es un periodo que empezó a los 20 minutos y 50 segundos, pasadas las 23 horas del 12 de abril de 1985. Y va a terminar a los 30 minutos pasadas las 10 horas del 25 de junio de 1985. En el caso B, encontramos como una cantidad específica de tiempo, pero que no va a tener ninguna relación con un comienzo, con un final específico. ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos a encontrar con el designador de periodo representado por una P, un número entero, el designador de años, otro número entero, el designador de meses, otro número entero, el designador de días, y así continuamente hasta llegar al designador de segundos. Este ejemplo, ¿qué nos quiere decir? Que es un periodo de 2 años, 10 meses, 15 días, que va a durar 10 horas, 30 minutos y 20 segundos. Continuamos con el caso C, que va a ser como una cantidad relacionada con un comienzo específico. Entonces vamos a encontrar, al igual que en el primero, el comienzo, pero el final va a estar representado como en el caso B. Entonces aquí es un periodo que inició a los 20 minutos y 50 segundos pasadas las 23 horas del 4 de abril de 1985. Y es un periodo que va a durar 1 año, 2 meses, 15 días, 12 horas y 30 minutos. En el último caso vamos a encontrar el periodo relacionado con un final específico. Aquí va a cambiar los papeles, en donde primero vamos a encontrar el caso B y posteriormente el caso A, donde este periodo es un periodo de 1 año, 2 meses, 15 días, 12 horas y 30 minutos, que finaliza a los 20 minutos y 50 segundos pasadas las 23 horas del 12 de abril de 1985. Esto es todo nuestro reportaje.